Espadachines y hechiceros, piratería y exploración, espionaje e intriga. Bienvenidos al nuevo mundo. Hoy en Tiempo de Dados, Séptimo Mar. Hola y bienvenidos a la nueva entrega de Tiempo de Dados. En esta ocasión vamos a hablar de Séptimo Mar, que es un juego de rol que fue publicado por la factoría hará cosa de casi 20 años. Y que ahora mismo ha salido una segunda edición, un Kickstarter de una segunda edición a manos de su creador, John Wick, sí, el ínclito John Wick, aquel que demoniza Dungeons and Dragons. Este señor pues ha sacado una segunda edición de Séptimo Mar, va a sacar una segunda edición de Séptimo Mar, que por lo lado lo está petando en cuanto a Kickstarters. ¿Y de qué va? ¿De qué demonios va Séptimo Mar? Como podéis ver, son 2 volúmenes, por lo menos la edición de factoría. Me la pilla de saldo, o sea que llegué un poquito tarde. Pero es que hay muchos agujeritos en todos los libros que voy a enseñar. ¿Y de qué va Séptimo Mar? Séptimo Mar es una especie de universo de fantasía ambientado en una especie de siglo XVII, siglo XVIII, una Europa del siglo XVII y XVIII, en el cual, si podéis ver el mapa, veréis que es una especie de solamente un continente, en el cual están casi todas las naciones así más importantes de aquellas épocas en Europa, donde podían haber más miga en cuanto a intrigas y en cuanto a aventuras. Y todo esto está rodeado por 6 mares, en el cual se supone que hay un séptimo mar, pero que es una especie de mar fantasma, que aparece, desaparece, la gente no sabe muy bien cómo se entra, ve cosas raras y ese tipo de cosas. Es un universo de fantasía que tiene muchos toques anacrónicos incluso de otros continentes, pero bueno, eso llegaremos un poquito más adelante. Tiene magia, tiene hechicería, tiene unos toques de steampunk, tiene algo de sentido de la maravilla, porque hay unas civilizaciones antiguas llamadas los Sirnet que dejaron muchísimas ruinas. Además, hay cosas mezcladas de la Revolución Francesa, con mosqueteros, con la Santa Inquisición, con piratas, y bueno, y monstruos, y hechicería a raudales. Y todo esto os lo podéis encontrar en Séptimo Mar. De hecho, una de las cosas que más molan es la ambientación. Y me vais a permitir por una vez que me refiera a mis notas, porque la verdad es que la ambientación de Séptimo Mar se la extrae y se la lleva. La historia de Séptimo Mar empieza en una especie de imperio romano, llamado el Imperio de Numa, que cayó, entre otras cosas, porque hubo una especie de división interna entre ciertos senadores que llegaron a pactar con una serie de poderes oscuros y desarrollaron algo que no se había conocido hasta entonces, que era el tema de la hechicería. De hecho, los descendientes de estas familias de senadores se convertirían en las sagas de hechiceros de Theag. De hecho, la mayor parte de la hechicería de Theag es hereditaria. O sea, tienes que ser un descendiente de un hechicero para tener hechicería. Y la hechicería de Theag no es la típica hechicería que te encuentras en otros mundos de fantasía, en el cual casi todo el mundo utilizamos el mismo sistema, y tienen conjuros, y tienes ese tipo de cosas. Aquí la hechicería es bastante particular dependiendo del país donde seas. Hay países que no tienen hechicería, hay países que tienen una hechicería muy particular, más abiertas, menos abiertas, o cosas muy centradas, o muy espectaculares, o muy sutiles, dependiendo de donde seas. También hay una especie de iglesia vaticana, que no es exactamente la iglesia cristiana, sino que es una especie de remezcla entre iglesia cristiana, un poquito de islam por otro lado, una especie de filosofía iluminadora, de vamos a crear universidades, vamos a crear conocimiento y tal, que ya está un poquito más enfocada a a la perspectiva de ir creando una cierta épica, y cuya historia tiene algunos secretos que normalmente ya no se suelen revelar por aquí, sino que se suelen revelar en los típicos splatbooks que tiene este juego. Después de contaros todo este rollo de historia antigua, en el cual no hemos entrado acerca de los Sirnet, que son una especie de raza prehumana que tenía tecnología muy avanzada y que nadie sabe exactamente cómo es, bueno, nadie sabía hasta que llegaron a sacar cierto libro, que bueno, intentaré hablar lo menos posible. Tenemos el mundo de Séptimo Mar, un mundo lleno de conflictos, y conflictos que están intrínsecamente mezclados con algo que tiene Séptimo Mar a patadas, que es metatrama, sí. Metatramas, esa cosa que salió en los años 90, que bueno, la gente le molaba mucho tener cositas con metatrama, más que nada porque a la gente le gustaba seguir la metatrama y tal, pero que tarde o temprano acaba siendo una especie de monstruo que se acaba comiendo su propia cola, porque la metatrama molaba mucho hasta que decidían avanzarla.
Y dicho esto, vamos a entrar directamente a trapo en cómo funciona Sete Omar. Sete Omar es un juego muy parecido a la Leyenda de los Cinco Anillos, de hecho está editado por Alderac. Con lo cual el sistema de juego es tiras tantos dados de 10 como tu suma de característica más habilidad y te quedas tantos dados como lo que tengas en tu característica. Eso significa que, por ejemplo, los códigos de tiras de dados son cosas como 10G4, lo cual significaría que tiras 10 dados, te quedas 4. Los 4 más altos o los 4 que tú quieras, si en caso de que no quieras tener tanto éxito. Una particularidad que tiene este sistema es que los 10 se repiten, se suma el resultado anterior, con lo cual algunos de esos dados que se guardan pueden llegar a ser 14, 23, los que os haya salido. Y el tema es que también, como leyendo los 5 anillos, las dificultades son variables. De hecho, el jugador las puede cambiar, aumentando la dificultad para conseguir un mayor efecto. Cosas como hago más daño, meto, en lugar de hacer simplemente algo, intento hacer que sea de calidad, cosas así. O sea, como podéis ver, el sistema de juego no ha evolucionado. Parece a priori de que no ha evolucionado tanto con la Leyenda de los Cinco Anillos, pero tiene algunas cositas adicionales, cosas como por ejemplo los dados de drama, que no solamente sirven para afectar a las tiradas y darnos dados que podemos guardar, sino que nos sirven para activar defectos de los villanos, activar nuestros propios méritos, que aquí serían las virtudes, en caso de tenerlas, porque no todos los jugadores las tienen. Con lo cual puedes afectar un poquito a nivel historia. A la gente que seáis un poquito veteranos y hayáis mirado el Fate, reconoceréis una especie de proto-Fate, pero aquí no hay el tema de aspectos. Hay el tema, algo parecido a los aspectos, que son los arcanos, pero no todos los jugadores los tienen, porque además tienes que pagarlo con puntos. La creación de personaje va por puntos. Hay cositas que son muy prohibitivas, cosas como por ejemplo si el hechicero te hipoteca casi la mitad de la ficha en caso de que quiera ser algo poderoso. Están las escuelas de esgrima, que hay escuelas de esgrima para dar y tomar, hay escuelas que son con una sola espada, hay algunas que son con espada y mangauch, hay algunas que se parecen más a una especie de lucha medieval, como por ejemplo la lucha Isena, que va con espadones y cosas así, o con unos guanteletes armados que se llaman Panzerfaust. Y bueno, aquí, como podéis ver, el nivel de detalle de según qué cosas está bastante bien. Una cosa muy particular a la hora de crear la ficha, que me gustaría enseñarlo, porque además suele ser bastante... Es bastante característico, por ejemplo, de los libros de aquella época. Es que la creación de ficha es un poco infernal a la hora de mirarla, porque tiene chorrocientos pasos, que en realidad no son tantos, lo que pasa es que están, por ejemplo, liados, que dices, bueno, vamos a buscar el 1, el 1 está aquí abajo, vamos a buscar el 2, el 2 está aquí, al otro lado. O sea, es un poquito caótico, sobre todo si quieres utilizar esto para ir más rápido. Algunas cositas bastante características es que aquí cuando te compras las habilidades, no te compras las habilidades y ya, sino que te compras paquetes de habilidades. Quiero tener, por ejemplo, cortesano. Es un paquete de habilidades que tiene 5 habilidades básicas que te las da a nivel 1 y una serie de habilidades avanzadas que luego te las puedes pillar o no. Cirujano, te da otro paquete de habilidades, O sea, intenta ser un poquito simple a la hora de crear los personajes, porque te da paquetes ya prehechos, pero se complica un poco, un poco a sí mismo. Es muy irónico. Otra cosita que pasa con este sistema es que para tenerlo completo no te basta con este libro. Hay una cosa de creación de personajes avanzada que solamente te vienen suplementos. Pero bueno, ya con este ya te salen unos personajes más o menos completos, así que no es algo como para quejarse demasiado. También tiene, curiosamente, también tiene méritos, también tiene algo así como las ventajas. Y tiene algo llamado los arcanos, que serían grandes virtudes y defectos que tienen los personajes y que puede servir para que el máster más o menos te obligue a jugar determinados defectos con una serie de puntos o dados dramáticos que tiene el máster para sus jugadores. Esto os recordará mucho Savage Worlds, pero en este caso los puntos o los benis que tiene el máster los puedo utilizar para activar defectos de los jugadores. Evidentemente esos defectos suelen dar puntos que luego sirven para ir subiendo la ficha. Y bueno, esto sería por la parte del manual del jugador, que el manual del jugador además... se me ha olvidado la hechicería. La hechicería es muy particular de cada uno de los países y la voy a ir describiendo a medida que vaya describiendo los países, porque tiene miga. Aquí ya te vienen, por ejemplo, algunas
Hay unas ilustraciones que te van describiendo cada uno de los países. Pero hay Splatbooks que te lo amplían todo mucho más, así que cuando hable de los Splatbooks os hablaré de la hechicería de cada uno de los lugares. Tenemos aquí la guía del director de juego, que te sirve para no tener que necesitar los Splatbooks para tener toda la ambientación. La mayor parte de la ambientación a nivel básico ya está contenida aquí. De hecho tenemos las intrigas que hay en cada lugar, tenemos algunos de los personajes descritos. O sea, es una guía de máster que es una guía de máster que además está bastante bien, porque además te añade bastante sabor y está muy expandido. Aquí hay cositas que no necesitan saber los jugadores, cosas de cómo funciona el mundo, a nivel de amenazas, peligros. Los monstruos también están aquí, que hay monstruos bastante curiosos que están como reflejados dentro de lo que serían los pecados capitales. Hay algunas aproximaciones a monstruos tradicionales que no son tan estándar como parecen. Y ahí me quedo, porque son las típicas cosas que es mejor descubrir a medida que se van jugando. Aquí te explican cositas, limitaciones que quieren cada uno de los sistemas de magia. Y habéis oído bien, sistemas de magia, porque hay como unos cuantos. O sea, no es solamente uno. Cositas de cómo crear los villanos, que los villanos serían los equivalentes a los héroes. Aquí en el Sitio de Mar fue uno de los primeros juegos, por lo menos uno de los primeros grandes juegos, que explotaba el tema de los matones, de los villanos y tal. Del hecho de que no todos los enemigos fueran exactamente iguales o fueran exactamente con esa mecánica. Aquí podías tener matones que simplemente caían con un espadazo, grupos de matones que ya podías lanzar prácticamente en hordas, que tenían un poco superior su sistema, y los villanos que ya podrían ser los equivalentes a los PJs, para ya más o menos ir creando más o menos ambiente, serían más o menos para crear el típico villano de final de partida o el típico villano recurrente. Todo esto te viene en la guía del director de juego. Y bueno, os he hablado de estos libros, pero es que más. Hay mucho más. De hecho, una de las cosas que también tiene Sitio de Mar, aparte de metatrama, son Splatbooks a patadas. Y de hecho vamos a ir haciendo un repaso más o menos rápido. Vamos a ver. Empecemos. Para empezar, tenemos los libros de las naciones de Teag, que son unos cuantos. Tenemos Avalon, que sería el equivalente a Gran Bretaña junto con Irlanda, y que está muy metido con el tema de la magia faérica y de las hadas y ese tipo de cosas que tanto molan y que dan tanto suquillo shakespeariano. Pues de esto hay. De hecho, la magia de sangre de Avalon sería la magia faérica. Serían cosas relacionadas con ciertas leyendas faéricas y ciertas cosas de poderes de las hadas. De hecho, la magia se llama glamour. En los Splatbooks hay un par de cosas que casi siempre aparecían, que aparecían las fichas de los personajes que solían aparecer en las portadas. Porque en este caso, por ejemplo, eran los tres reyes. Eran los tres reyes de las islas. También tenemos sistema de magia un poquito ampliado. Y también tenemos ventajas especiales y, por supuesto, el sistema de creación de trasfondos con cartas de tarot. Sí, señores, en este juego se utilizan cartas de tarot para hacer la creación de personajes completos. De hecho, te haces una especie de mini historia acerca de cómo es el personaje, los conflictos pasados, los conflictos futuros, y con respecto a esto te puede modificar bastante la ficha. O sea, con lo cual, quizás es un sistema de creación de personajes que lo amplía mucho, pero quizás no sea tan conveniente que lo tengáis. Y bueno, esto ha sido Avalon. Iríamos a la segunda. La segunda serían las naciones piratas, que evidentemente, teniendo en cuenta que esto es Sitio de Mar, deberían haber piratas. Aquí te explican un poquito cómo va el tema de la piratería, el hecho de decir, oh sí, somos la primera nación democrática. Vienen algunas fichas muy interesantes, algunas que afectan a determinado reino, del cual no voy a hablar. Reglas avanzadas para naves, y bueno, también seguimos con el típico despliegue del destino, que es
como ya he dicho, es más o menos la creación de personaje completa y más o menos ambientada en cada uno de los países. Estos evidentemente no tienen magia, porque tú utilizas las de los demás. Son la panda de los parias. Seguiríamos con Montaigne, que sería una especie de Francia del siglo... Bueno, casi a punto de la revolución, realmente. Montaigne es un país que a mí me mola mucho, principalmente porque tiene muchísima intriga cortesana, tiene intrigas muy candentes dentro de lo que sería el mundo de Teas, cosas como por ejemplo que el emperador León tiene ocupada la mitad de Castilla, que sería el equivalente a España, y tiene una especie de Napoleón, que es este señor de aquí, que es Montesquieu, creo que sé, si no recuerdo mal. Y que, bueno, le ha enviado a invadir Rusia, que sería aquí Usura. Este señor además lleva un sello cardenalicio, como que va indicando de que a lo mejor ha matado a cierto cardenal. Bueno, evidentemente, y además el emperador es un hechicero, ¿qué más se le puede pedir? La magia de Montaigne es el porté, que a pesar de tener un nombre así un poquito ridículo, es una magia muy espectacular porque se dedica a abrir grietas entre las dimensiones para que se puedan ir teleportando de un sitio a otro. Además esas grietas gritan y sangran y es una cosa bastante desagradable. Pero mola mucho, sobre todo porque los asesinos con porté están a la orden del día. Wow, de hecho, este libro está muy bien. Aunque no juegues al séptimo mar, es muy detallado y la verdad es que me gustó un montón. Castilla, ahí vamos a cambiar. Este libro no me moló tanto. A pesar de que Castilla es una de las tierras más grandes de Teag y es una de las tierras más importantes políticamente, porque es donde está la iglesia el núcleo de la Iglesia Vaticana. Aquí empezamos a entrar en lo que es la trama religiosa, en el cual que hace 3 años que murió, bueno, hace 2 años, perdón, que murió Hierofante, que sería el jefe de la iglesia, y no se ha elegido ningún sustituto porque no se ha podido reunir el Consejo Cardinalicio, porque el cardenal de Montaigne no está. Lo cual significa que la Inquisición, comandada por este señor, o el señor Esteban Verdugo, si no recuerdo mal, está quemando sus anchas y está quemando a gente por herejías, cosas como por ejemplo cuestionar la autoridad de la iglesia y ese tipo de cosas. También una especie de iglesia protestante por ahí, por Teag, sobre todo por la parte del norte. En cuanto lleguemos a Eisen hablaremos de ello. Castilla no tiene magia, bueno, no tiene magia ahora, antiguamente sí que tenía una magia de pacto, que era el Pierem, que era magia de fuego y tal, pero se exterminaron a todos los magos porque eran impíos y corruptos. Y bueno, el buen rey Sandoval, que es este señor de aquí, es un rey bastante jovencito, que además se deja manipular a buen gusto. Y es rey porque su hermano desapareció, renunció al reino, no tiene más. El señor que está a su lado es un señor llamado... Aquí lo llamaron el vagabundo, porque el nombre original era un poquito ridículo, porque era el vago. El vago, y la verdad es que quedaba súper mal, súper mal, de que el vago nos va a salvar. Y dices, joder, macho, no se puede ser más no se puede ser más tópico. Y además es que es una cosa que te das cuenta, sobre todo en el de Castilla, que está lleno de topicazos a saco paco, pero además topicazos no solamente españoles, sino topicazos porque con las corridas, los toreros, ese tipo de cosas, sino además con los topicazos de Sudamérica, porque está todo dividido en ranchos, cosa que aquí no pasa, hay condados y ese tipo de cosas, regiones y tal. Pues aquí no, aquí esto está dividido por ranchos. La división política está hecha por ranchos y la verdad es que cuando ves los trajes tradicionales dices, madre mía. Pero bueno, es quizás una visión un poquito sesgada del hecho de vivir en un país que teóricamente tiene una representación en séptimo mar. Y seguramente la gente que sean francesas como te lo pongan a parir, la gente que sea de Inglaterra con los podrán a parir porque son cosas muy tópicas. Están hechas por americanos, que se les puede pedir. ¿Qué se les puede decir? Bueno, y además esto añade además la tira del destino, con lo cual ya sabéis lo que toca. Perdón que me haya tenido tanto con Castilla, pero es que valía la pena. Vamos a ver, ¿qué tenemos? Eisen. Eisen sería el equivalente a la Alemania de la guerra de los 30 años, está dividido entre protestantes y vaticanos. Esta gente no tiene magia, lo que tienen es una tierra destruida en que prácticamente casi solamente crece el barro.
Y donde tienen además una especie de metal mágico con propiedades mágicas o antimágicas que se llama Direction, que sería el equivalente al Mithril o algo así. Que hace que tengan unas armaduras y unas armas excepcionalmente potentes, incluso en una época en la cual en TEAC ya se utilizan armas de fuego. Está bastante bien. Lo que pasa es que está bastante bien. No tienen magia. Tampoco, ¿sabes? Y bueno. No voy a hablar mucho de. No voy a hablar mucho de Eisen porque ya me extendería demasiado. Bodache. Bodache sería el equivalente a Italia. Una Italia en la cual la mayor parte de lo que sería el territorio del continente está un poco deshabitado. Y solamente se habitan islas que son una especie. Casi todas son una especie de Venecia. Antiguamente no habían sido la Iglesia Vaticana, la sede de la Iglesia Vaticana. Son muy machistas. O sea, viva el topicazo de nuevo. Y las mujeres, da la particularidad de que las mujeres son las únicas que pueden ser hechiceras. Lo que pasa es que las mujeres las tienen súper controladas, es una sociedad en la cual las tienen un poquito subyugadas, curiosamente, a pesar de ser los miembros más poderosos. Con lo cual ni siquiera saben leer en muchas ocasiones y tal. La magia que tienen es el sorte, que sería una especie de magia del destino, que va con cartas, y se dedican a tirar de hebras como si fueran una especie de tejedoras del destino, y suelen jugar con cosas que les pasan a la gente, o incluso modificar la naturaleza de la propia gente, ya, tirando de sus hebras y tal. Normalmente casi todas las mujeres van con estas apariencias de color negro, con velos y tal, y echadoras de cartas, ¿eh? Son una pata. Es que vamos, esto es tan tópico que se espanta. De todas maneras, Bodache también está bastante bien. Tenemos Usura, que Usura sería. No es una panda de prestamistas, aunque parezca que no. Es Rusia. Una Rusia además así como bastante primitiva y tal. La magia de Usura es, si no recuerdo mal, creo que es el pie. No, ya no me acuerdo cómo se llama. No, en Usura tienen el Pierem, me había equivocado. De hecho en Castilla tienen el fuego interior, que fue traducido aquí, pero que en realidad era el fuego adentro. O sea, bueno, ya les dejo Castilla, por favor. Y bueno, en Usura tienen el Pierem, que es el cambio de forma, que permite adaptar formas animales y tal. De la pureza en cuanto puedas tener la forma, depende de tu nivel. Es una cosa que es muy común en todas las magias de CEA, que es que si quieres ser un hechicero, tienes que ser de la sangre, y puedes ser simplemente media sangre, que seas ligeramente descendiente, sangre pura, con lo cual puedes tener casi todos los poderes al nivel más alto. O puede ser media sangre que tengas una herencia mixta, que eso ha costado también bastante. Y bueno, en Usura sabe todo lo que hay es bastante magia primitiva, bastante magia de esa que dices, es que están pasando cosas muy malas y queremos evitarlo. Si queréis ir un poco de este palo, llevar un Usuro no está del todo mal. ¿Qué más hay por aquí? Ah, y pues tenemos a Vendel Vesten, que aunque parezca que esto os parezca una cosa un poco rara, son casi dos países porque serían Vendel y Vestenmagenar o algo así, que sería la parte así más primitiva. Una parte sería parecida a Dinamarca y la otra sería parecida bueno, son putos vikingos. Lo que tiene es que es una especie de tierra en transformación en la cual hay una gente más civilizada, que serían la gente que se dedica a todo lo que sean los contactos gremiales y a crear una serie de imperios comerciales. Y luego estarían los Vestemahayar, que serían la gente más tradicionalista y que saben que los Vendelios están acabando con cierto modo de vida, o quizás están acabando con el universo, que intento saber. La magia de Vendel sería Laerdom, que es para mí la magia más cañera que hay en este mundo, porque es la magia más destroyer. O sea, tiene un montón de conjuros, cada uno hace efectos completamente distintos. Hay desde que te lanzo un rayo hasta que entro en una furia berserker. La verdad es que mola mucho. O sea,
Aunque curiosamente es que es uno de los libros más ligeritos, porque realmente tampoco hay mucho que explicar. Pero la verdad es que mola. Y bueno, con esto he acabado con las naciones. Pero es que las naciones no son lo único que hay. Bueno, hay más naciones, ¿eh? Pero esto, por cierto, os voy a enseñar que casi todos los libros tenían un 1668 de abajo. Como podéis ver, 1668, 1668, otro 1668. Eso era porque cada uno de estos libros, incluyendo el básico, reflejaban una visión del mundo de un año. O sea, todo esto es la media trama de un año. Y es que no solo eso. Es que no solamente estaban los libros de... Es que no solamente estaban los libros de facción. Bueno, los libros de país. Sino que además estaban los libros de las sociedades secretas. Que también era un montón. Y de estos voy a hablar menos. Voy a hablar mucho menos que de los países. Porque es que si no... A ver, los caballeros de la Rosa del Cruz, que son una especie de... Bueno, voy a ir rapidito. Es una especie de gremio de aventureros con casas capitulares repartidas por toda Teag. Y no voy a hablar de los secretos, no. Otra cosa que pasaba con las sociedades secretas. Son como los clanes de vampiro. Cada uno tiene secretos súper fabulosos que solamente conocen unos pocos de estas sociedades secretas y que son súper importantes porque son los protectores del mundo y bla 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 bla, que hace que te sientas muy importante. Pero es que francamente, si el máster tiene que controlar todas las subtramas que hay en cada uno de los de las sociedades secretas, te puedes poner tarumba. Literalmente. Bueno, estaban los caballeros de la Rosa de la Cruz, que creo que estos sean... Hay un par que se parece a los templarios, ya os lo diré. Estos tienen algún que otro secretito relacionado con la iglesia. Y dejámoslo ahí, que casi... El Rilastiare, que serían gente que se dedican a repartir ideas anarquistas y contramonárquicas. O sea, cosa que puede molar. The Kreutziter. Estos no existen, ¿vale? Fueron exterminados todos. Que sí. Bueno, si existieran serían asesinos sombríos de las sombras templarios. Los vagabundos. Que si habéis atendido al principio del vídeo, adivinad qué nombre tenían originalmente. Los vagos, sí. Correcto, no sé, y no eran gente que se dedicaban a descargar de la mule. Del antiguo mule. Oh, qué tiempos. Sino que son gente que se dedican a apoyar el vagabundo. El Colegio Invisible, que para mí es una sociedad que más mola porque son los que se dedican a repartir la iluminación y ese tipo de cosas. Y hacer investigaciones chungas que nadie debería investigar o desvelar secretos que alguien quiere ocultar. Esto me mola mucho. Las hijas de Sofía sería una especie de sociedad... sería algo así como una sociedad feminista, porque al fin y al cabo casi todas las sociedades son un poquito machistas y estas tías se dedican a liberar a las mujeres y ese tipo de cosas. También hay una cosa relativamente oculta que tampoco puedo explicar demasiado, que tiene que ver con gente inmortal, pero bueno, no vamos a hablar demasiado de esto. Luego también hay la sociedad de exploradores, que serían una especie de sociedad que se dedican a desvelar secretos antiguos de los Signet, que son una especie de razas antiguas, quizás un poquito alienígenas, que había en el mundo de Teag y que han dejado una serie de ruinas con artefactos y con cosas muy molonas y grandes ruinas de kilómetros debajo de Bodache y cosas de estas. Tenemos también un librito que es una cosa un poco rara, que es el labio del villano, que es un libro para Masters, y que sí, que es un libro de sociedad secreta para Masters. Y no voy a hablar mucho más de esto, porque si no puede venir cierta orden y cortarme los huesitos. Bueno, vienen unos libros que no podríamos hablar de segunda edición, pero es que la verdad es que hacen un cambio un poco radical y que ya suelen tener el marcador de año de juego 1669. Sí, aquí estos ya avanzaban la metatrama. Y bueno, aquí teníamos el Imperio de la Media Luna, que bueno, es para sacar molos, la verdad.
para sacar moros. Sé que no es muy políticamente correcto que diga moros, pero es que francamente son para enviar sarracenos, para tener sarracenos piratas que os ataquen de vez en cuando. La verdad es que es un libro relativamente muy pequeño para lo que es realmente. Realmente se esperaba un poco más, teniendo en cuenta la espera. Pero bueno, menos da una piedra. Tenemos por aquí algunos módulos, cosas como hebras enredadas. Estos, a pesar de todo, ya vienen con el 1668. Este ya viene con 1669, como que avanzaba un poquito la metatrama. Mira, la iglesia de los profetas, esto es un splatbook para la iglesia. Me reservo el último porque es me reservo el último. Y tenemos por aquí algunos modulitos. Ya clásicas como la flecha del cielo, que expande el módulo que venía en la pantalla. Más fuerte de la que era una espada. La locura del rufián, que también parece que es la tercera parte. ¿La segunda o la tercera parte? Erebus. La locura del rufián, no. Esta es la segunda parte y esta es la tercera. La fecha del cielo. Es una especie de trilogía de módulos. También tenemos Friburgo, que aquí lo dividieron de una manera bastante... Esto antes era una caja, que era la caja de Friburgo, y aquí la sacaron en 2 libros. Cosas de factoría. Ay, y por último tenemos por aquí un ejemplo claro de por qué lo de metatrama se acaba volviendo y te acaba mordiendo en el culo, que es este libro de 1669 del año, que es la Revolución de Montaigne, que esto era un libro que te actualizaba la trama del Séptimo Mar al siguiente año, lo cual significaba que todo lo que tenías de los libros anteriores, algunos se iban a la mierda directamente. O sea, Montaigne en concreto, todo ese libro, ¿os acordáis de lo que decía ese libro tan molón de Montaigne? Pues no le dieron ni un año. Bueno, en realidad esto lo publicaron bastante tiempo después. Lo que pasa es que, claro, la metatrama avanzaba con un ritmo, con su parsimonia. Y la verdad es que las metatramas que sean tal... Primero, la metatrama era muy detallada y por otro lado la metatrama era muy lenta. Lo cual significaba que si jugabas un poquito asiduamente a los jugadores, pues les podía pasar que les pasara más el tiempo que la metatrama. Y había cosas que no pasaron. Hay cosas que molan de este libro y hay otras cosas que son un poquito espectaculares, de las cuales no voy a hablar, y cositas que cambian muy radicalmente. La verdad es que la metatrama mola mucho por el detalle, pero la cuestión es que ir tan a la espera de lo que hiciera el Dirac era un poquito contraproducente. Además de que muchos libros se basaban en cosas que se habían publicado anteriormente, lo cual era un poquito la debilidad que tenía este juego. Y bueno, con esto he acabado con lo que sería el sistema clásico de Séptimo Mar, pero es que no es lo único que hubo. También hubo una versión de 20. Pero bueno, eso quizás tocará otro día. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.